Bueno, el tema de hoy es toxicología. Vamos a hablar un poco de los conceptos importantes en la introducción a la materia y después vamos a hablar de la intoxicación con algunos tóxicos en particular. Bueno, primero vamos a arrancar por definir qué es la toxicología. La toxicología es una parte de la medicina, es una ciencia que estudia a las sustancias químicas que son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos, es decir, no solo en los seres humanos, sino que en todos los seres vivos, los mecanismos de producción de tales alteraciones, los medios para contrarrestarlas, es decir, cómo podemos corregir tales alteraciones. También estudia los procedimientos para poder detectar, identificar y determinar a estos agentes tóxicos y valorar su grado de toxicidad. Dentro de la toxicología, que es una ciencia amplia, encontramos distintas disciplinas. Entre ellas la toxicología forense, la clínica, la ambiental, la alimentaria y la ocupacional. La toxicología clínica es particularmente la que forma parte de la medicina y que estudia las enfermedades causadas o relacionadas con sustancias tóxicas. La toxicología forense es aquella que estudia los aspectos médico-legales del uso de los tóxicos dañinos en el hombre o en los animales. La toxicología ambiental estudia el impacto de los contaminantes en el medio ambiente, incluido el impacto sobre los organismos vivos. La toxicología alimentaria es aquella que estudia la naturaleza, las fuentes y la formación de las sustancias tóxicas dentro de los alimentos. Y la toxicología ocupacional es aquella que estudia las sustancias químicas presentes en el ámbito laboral. Y ahora vamos a ver otras definiciones importantes dentro de la toxicología. La más importante de todas es ¿qué es un tóxico? Un tóxico es cualquier sustancia que sea capaz de producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, inclusive la muerte, cuando penetra en el organismo como resultado de interacciones físico-químicas. La forma en que penetre a través del organismo variará dependiendo del tóxico, puede implicar la vía oral, es decir, que la persona ingiera el tóxico y se absorba por vía gastrointestinal, o bien por vía inhalatoria, es decir, que la persona inhale la sustancia y se absorba a nivel de la mucosa respiratoria, o bien que se absorba por vía percutánea, es decir, que la persona se exponga a este tóxico a través de la piel o por otras mucosas. Y esas interacciones físico-químicas, que son las que producen el efecto nocivo sobre el ser vivo, nos hablan del mecanismo de toxicidad del agente, que también variará dependiendo de la sustancia y que puede ser, por ejemplo, una inhibición enzimática que interfiera en la producción de ATP de la célula, o bien puede ser la inhibición de algún tipo de gen que genere una alteración en la capacidad de la célula de reparar lesiones y que éstas se acumulen y que esa célula tenga una mayor tendencia a la transformación maligna. En fin, son infinitas las formas de toxicidad que podemos encontrar. Una definición que viene ligada a la de tóxico es la de xenobiótico. Un xenobiótico es cualquier compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos vivos, es decir, es algo que ingresa de forma exógena al organismo y que puede constituir precisamente un agente tóxico. Entre ellos podemos encontrar al propio alcohol, a las drogas, al cigarrillo, un agroquímico, lo que sea. Otros conceptos que es importante que tengan en claro y que sepan diferenciar son los conceptos de peligro y de riesgo. El peligro nos habla de la capacidad de un elemento, de un conjunto de elementos o de una situación de causar daño, es decir, que nos habla de la condición o característica inherente o intrínseca del elemento de la situación. Mientras que el riesgo es un concepto de probabilidad, es la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso multiplicado por la gravedad del daño que podría causar ese suceso. Es decir, que se puede traducir a una fórmula matemática que es probabilidad por severidad. Para que quede más claro, llevamos el concepto de peligro y de riesgo a una situación real. Por ejemplo, nosotros tenemos en una alacena una botella de lavandina. La lavandina en sí tiene la capacidad intrínseca de causar daño.
es decir, que implica un peligro. Ahora bien, la probabilidad de que ese daño suceda varía dependiendo de muchos factores, así como la severidad del daño también varía dependiendo de muchos factores. No es lo mismo que esa lavandina se encuentre en una alacena baja, en una casa en la cual vive un niño de aproximadamente 3-4 años, que sin saberlo agarre la botella y se tome un trago, que si una persona adulta que conoce cuál es el producto, que está bien embotellado, derrama, por ejemplo, esa lavandina sobre su piel. En el primer caso, el niño que ingiere la lavandina tuvo una mayor probabilidad de que suceda algo peligroso porque la lavandina estaba mal ubicada, el niño no conoce el producto, suele llevarse todo a la boca y a su vez la severidad del daño causado es mayor porque es mayor si la persona ingiere la lavandina y más aún siendo un niño con la menor superficie corporal que tiene este chico y que por ende va a tener un menor volumen de distribución para ese tóxico, mientras que en el segundo caso, si bien por ahí la probabilidad es grande de que se derrame algo de lavandina sobre la piel, la severidad del daño es mucho menor, porque cuando mucho podrá causar cierta irritación sobre la piel, pero no comprometerá en absoluto la vida, mientras que la ingestión de lavandina por un niño de esa edad sí puede comprometer la vida o la calidad de vida de ese paciente. Así vemos como un mismo peligro que está representado por esa capacidad de dañar de la lavandina es distinto dependiendo de la situación y el riesgo de que ese peligro se efectúe, se efectivice, varía. Como les dije que la definición de tóxico era la más importante, ligada a la misma se encuentra la definición de toxicidad. Esta nos habla de la capacidad inherente de ese agente tóxico de producir un efecto nocivo sobre los organismos vivos. Es decir, que el tóxico es aquel agente capaz de producir un efecto nocivo sobre un organismo vivo, mientras que la toxicidad es esa capacidad del agente que le da la cualidad precisamente de producir ese efecto. La toxicidad de este agente va a depender a su vez de la interacción de 3 elementos que son los necesarios para que se produzca una intoxicación. Estos son el agente tóxico, un sistema biológico y un medio de contacto. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en particular. El primero de los elementos necesarios para que se produzca una intoxicación es el agente químico o el agente tóxico. Y el grado de toxicidad va a depender a su vez de factores del propio agente. ¿Cuáles pueden ser los factores que influyan en la toxicidad? Entre ellos tenemos las propiedades físico-químicas del agente, es decir, en qué estado se encuentra, si es un gas, si es un sólido, si es un líquido, el grado de solubilidad que tenga ese agente, por ejemplo, si es hidrosoluble o si es liposoluble, si atraviesa la placenta, si atraviesa el sistema nervioso central, entre otras propiedades. También otro factor importante es la vía de administración o, mejor dicho, la vía de intoxicación. Esta vía puede ser la vía oral, ¿sí? Y que ésta se absorba a nivel gastrointestinal, puede ser la vía inhalatoria y que se absorba a través de la mucosa respiratoria, puede ser la vía cutánea o la vía mucosa, por ejemplo, la mucosa de los ojos o incluso la mucosa genital. La velocidad de la intoxicación, es decir, no es lo mismo una intoxicación aguda que una intoxicación crónica, y también el vehículo utilizado, es decir, que nos habla de nuevo de la propiedad físico-química del mismo. No es lo mismo que se administre en forma de un líquido, de un sólido, de un gas, y a su vez también si es un sólido, si es una crema, si es un ungüento, porque todo eso hace a la diferente absorción por el individuo, que como vemos es otro de los factores determinantes de la toxicidad, la cantidad absorbida. También el tiempo de exposición.
que no solo nos habla de si es una intoxicación aguda o crónica, sino del tiempo concreto en el cual la persona está expuesta a este tóxico. Y por último, y yo diría que lo más importante de todo, es la dosis. Se dice que en realidad cualquier sustancia química es tóxica y eso todo depende de la dosis. Y que cuanto menor sea la dosis necesaria para causar un daño en el individuo, mayor será la toxicidad del agente. Mientras que cuanto mayor sea la dosis necesaria del agente para producir un daño sobre el individuo, menor será la toxicidad. Como la dosis del agente es el principal determinante de su toxicidad, se desarrolló el concepto de dosis letal 50. Este concepto nos habla de la cantidad de un tóxico que es necesaria para producir la muerte del 50% de las personas expuestas a ese tóxico. Sin embargo, si bien es muy importante la dosis, también es necesario tener en cuenta que no es el único factor y que además la dosis letal 50 es determinada de forma experimental. Por ende, no es una descripción absoluta de la toxicidad del compuesto, la cual depende de muchos otros factores, como yo les decía. No solo factores del mismo tóxico, sino también factores del individuo intoxicado y de las circunstancias en las cuales ese individuo se intoxica. Es decir, esta dosis letal 50 no evalúa la capacidad del individuo a responder a esa intoxicación de una manera u otra, y no evalúa un montón de otros factores que ahora vamos a ir nombrando. Lo que sí evalúa es la capacidad inherente del compuesto de producir daño. Repasando los conceptos de peligro y de riesgo, podríamos decir que la dosis letal 50 refleja de cierta forma el peligro de un agente tóxico, pero no evalúa justamente el riesgo de que ese peligro se efectivice. Es decir, no evalúa ni probabilidad ni severidad del daño. Derivado también del concepto de dosis, surge el concepto de ingesta diaria admisible, de concentración máxima admisible y de valor umbral límite. La ingesta diaria admisible se define como la cantidad de una sustancia química en miligramos de sustancia por kilogramo de peso del individuo que un individuo puede ingerir por día a lo largo de toda su vida sin que esta ingesta implique un riesgo para su salud. Acá al costadito tenemos un ejemplo, ¿sí? En un cuadro con la ingesta diaria admisible de distintos tipos de endulzantes, como por ejemplo la stevia, la sacarina, la sucralosa, que son todos utilizados en la alimentación, ¿sí? Para endulzar. Todos estos compuestos tienen una toxicidad diferente y esto se ve reflejado en que la cantidad de cada uno de ellos que se puede consumir a lo largo de la vida sin generar un riesgo para la salud es distinta. Bueno, en el concepto anterior hablábamos entonces de los tóxicos en los alimentos. Ahora bien, la concentración máxima admisible nos habla de un tóxico ambiental, de la concentración máxima de un tóxico ambiental que no produce daño en la salud. Por ejemplo, podemos hablar de concentración máxima admisible de arsénico en el agua, ¿sí? Otro concepto que también nos habla de tóxico ambiental es el valor umbral límite, es decir, la cantidad media de tóxico ambiental que en una jornada de 8 horas diarias durante 5 días no ha producido daños a trabajadores. Es decir, que esto se desglosa de algún estudio experimental y que es aplicable, por ejemplo, a una cantidad de agrotóxico al cual se expone un trabajador agrícola. Después de aclarados algunos conceptos relacionados con la dosis, pasamos al segundo elemento o factor necesario para que se produzca una intoxicación, que es el sistema biológico. En este caso tenemos a un individuo humano y a su vez la severidad de esa intoxicación va a depender precisamente de factores propios del individuo. Entre ellos tenemos la cantidad de tóxico que se absorba y esto depende
también del tóxico, ¿sí? De sus propiedades físico-químicas, pero también dependen del individuo. Por ejemplo, si la intoxicación se produce por la vía oral, no es lo mismo en un niño que en un adulto mayor, la cantidad que se va a absorber, en parte por la superficie que tiene la mucosa intestinal. Por otro lado, también tenemos a la distribución. No es lo mismo la distribución de ese tóxico en una persona de 30 kilos que de 80, y también depende, como decía anteriormente, de propiedades del tóxico en sí mismo, porque algunos tóxicos se distribuyen en el tejido adiposo, otros se depositan a nivel hepático, otros que se depositan a nivel cardíaco, etc. También es importante el metabolismo. No es lo mismo el metabolismo de un niño que de un adulto joven o de un anciano. Y esto, como les digo, también depende del propio agente químico, que por ahí requiere un metabolismo a nivel hepático con cierto sistema enzimático o con otro, y que a su vez ese sistema enzimático puede estar inducido por otra sustancia o inhibido por otra sustancia, o también puede estar modificado por alguna mutación genética del propio individuo. Y por último, la eliminación, ¿sí? No es lo mismo que se elimine a través de la orina, que se elimine a través del sudor, a través de las heces, y eso depende también no solo del individuo, sino que en su mayoría depende del tipo de agente químico. Otro factor propio del individuo es la reactividad de los receptores o la cantidad de receptores que haya para cierto agente. Algunos factores genéticos que, como les decía, pueden modificar el grado de metabolización del agente químico. El estado nutricional. No es lo mismo que se intoxique un individuo que está desnutrido que un individuo que es obeso o un individuo que está nutrido, es decir, que está nutrido de forma correcta. El estado de salud, si está previamente enfermo o no. El sexo, no es lo mismo en mujeres que hombres, más que nada por diferencias en el metabolismo. No tienen la misma actividad las enzimas en un hombre que en una mujer. Por lo general, en los hombres el metabolismo es más acelerado. Tampoco es lo mismo, obviamente, ese grado de metabolismo, de absorción, de distribución según la edad y también según la raza. Y por último, también la intoxicación podrá variar por factores propios del medio. Por ejemplo, si la administración es simultánea con otro agente químico, puede existir una interacción entre ambos agentes que pueda aumentar la toxicidad, disminuir la toxicidad, sumarse la toxicidad. También otro factor importante para mí es en dónde se produce esa intoxicación. No es lo mismo si esa intoxicación se produce en el medio hospitalario, en el cual nosotros tenemos una mayor facilidad para diagnosticar la intoxicación y por ende contrarrestar sus efectos, que esto se produzca en el hogar, quizás lejos de algún efector de salud, con lo cual se retrase todo lo que pueda hacerse con el objetivo de disminuir los efectos de esa intoxicación. En cuanto al abordaje o el manejo de las intoxicaciones en general, tenemos que tener siempre presente la terapia de mantenimiento o sostén y la terapia específica de la intoxicación. En la terapia de mantenimiento, nuestro objetivo es mantener al paciente con vida, es decir, el soporte vital, que es el mismo, ¿sí? Para que ustedes lo recuerden, que en el politraumatizado. Esto es una forma en la cual nosotros podemos abordar a un paciente crítico en cualquier contexto patológico, es decir, no solo en el politraumatizado. Y ahí es donde aparece el ABCD. El A, que implica a la vía aérea, la cual hay que mantener permeable, para lo cual puede ser necesario en algunos casos la intubación del paciente. El B, que implica la ventilación de ese paciente. Hay que asegurarnos de que el paciente esté ventilando de forma autónoma y que esté oxigenando bien a sus tejidos, para lo cual puede ser necesario el aporte externo o suplementario de oxígeno o incluso también la ventilación mecánica asistida. En el C nos habla de la circulación, es decir, nosotros tenemos que mantener
hemodinámicamente estable a ese paciente, para lo cual puede ser necesaria la administración de líquidos, en general de cristaloides o incluso a veces también de sangre. Y por último, el D, que nos habla de lo neurológico, y en este caso tenemos que mantener al paciente estable, en lo posible sacarlo del coma si se encuentra en este estado de presión. Y por otro lado, el manejo específico de la intoxicación, dentro del cual vamos a tener medidas generales que van a estar destinadas a disminuir la absorción del tóxico o acelerar su excreción, y las medidas específicas, es decir, destinadas a contrarrestar los efectos del tóxico en caso de que sea posible, en caso de que exista un antídoto capaz de tener esta función. ¿Cuáles son estas medidas generales que nos permiten disminuir la absorción? Cuando la intoxicación se produjo por la vía digestiva, lo que se puede hacer es diluir esa ingestión con ingesta acuosa, lo cual se realiza en general con la intoxicación por alcohol. También se puede estimular al centro del vómito, y esto se puede hacer con un jarabe que es el jarabe de ipecacuana, que en realidad ya en el último tiempo no se ha estado usando mucho. Por otro lado, también tenemos el lavado gástrico, que sí se usa en la actualidad, que se realiza con una sonda nasogástrica, con lo cual se lava el contenido del estómago y se aspira, evitando así que este contenido llegue al intestino y se absorba más tóxico. Por otro lado, también tenemos el carbono activado, que es un agente absorbente que evita también la absorción por vía intestinal. Cuando la intoxicación es por vía cutáneo-mucosa, es necesario retirar las vestimentas del paciente y realizar un lavado profundo de la piel con agua y con jabón neutro para quitar todo el tóxico que se puede encontrar a este nivel, evitando también su absorción. Y cuando la intoxicación es por vía inhalatoria, lo que se tiene que hacer es retirar al paciente del lugar en donde se produjo la inhalación, y en algunos casos también sirve el administrar oxígeno a concentraciones elevadas, en algunos casos incluso al 100%. Recuerden que el aire del ambiente tiene solo un 21% de oxígeno. Y por otro lado, para aumentar la excreción o acelerar la excreción, se pueden usar agentes catárticos que estimulan precisamente la catarsis, es decir, que el paciente elimine a través de las heces. Entre ellos tenemos al sorbitol, al 70%, que es un agente osmóticamente activo que hace que se secrete agua hacia la luz intestinal y eso permita que se acelere el tránsito intestinal. Y también tenemos al sulfato de sodio o de magnesio. Cuando el agente se elimine por vía renal, puede ser útil en algunos casos estimular la diuresis, y en otros casos también es posible retirar el agente de la sangre por medio de hemodiálisis. Por otro lado, tenemos al tratamiento específico, el cual depende obviamente de la sustancia con la cual el paciente se encuentre intoxicado. En el caso de intoxicación por alcohol metílico o metanol, el antídoto es el alcohol etílico, es decir, el alcohol que nosotros consumimos. La dosis y vía de administración es algo que ustedes no tienen que saber, pero bueno, acá se las dejo. Por otro lado, si la persona se encuentra intoxicada por organofosforados, que son uno de los agroquímicos que vamos a ver más adelante en detalle, los antídotos son la atropina y la pralidoxina. Cuando la persona se encuentra intoxicada por opiáceos, que son un tipo de fármacos, el antídoto es la naloxona. Cuando la persona se encuentra intoxicada por monóxido de carbono, el competidor o antagonista va a ser el oxígeno, el cual va a desplazar el monóxido de carbono de su unión a la hemoglobina y se va a unir a la misma, siempre y cuando lo administremos a una concentración hiperbárica, ¿sí? Cuando lo administremos a una concentración al 100%. Cuando el paciente se encuentre intoxicado con benzodiazepinas, que son también otro tipo de medicación, otro fármaco, el antídoto es el flumazenil. Y cuando el paciente se encuentre intoxicado por paracetamol, el antídoto es la N-acetilcisteína, que se utiliza normalmente como un mucolítico. Entonces, estos son algunos de los ejemplos más frecuentes.